Supongamos que hemos prestado a una persona $1,000 y esa persona luego de un tiempo nos dice, realmente no puedo pagarte. Y le decimos, bueno, te perdono. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos perdonado una deuda. ¿A quién le costó la decisión? Buen día, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que nos siguen en este tiempo de la comunidad contigo. Quisiera que hoy veamos el patrón que Dios nos ha dado y que nos muestra en su palabra para el perdón. Ese patrón es el que el Señor nos ha dado para aplicarlo en cada relación que tenemos con otras personas. Vamos a un pasaje muy conocido en la Biblia. Tal vez no sabemos cuál es la cita, pero seguramente lo sabemos de memoria. Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el mundo llamado cristiano, este versículo es uno de los más conocidos porque tal vez es parte de la oración más conocida en todo el mundo, que es el Padre Nuestro. Y vamos a ver principalmente dos conceptos en este pasaje. Primero es que necesitamos ser perdonados, porque dice perdónanos nuestras deudas. Y segundo, necesitamos perdonar, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Saben, nuestras relaciones, por más buenas que sean, siempre van a tener problemas. Y los problemas siempre vienen porque nosotros hacemos algo que lastima a alguien o alguien hace algo que nos lastima. Por eso necesitamos perdonar o necesitamos ser perdonados. Ahora, la falta de perdón va a traer en nosotros dos sentimientos. Primero, si no somos perdonados, vamos a tener un sentimiento de culpa. Es algo que va a dar vueltas y vueltas en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y nos vamos a sentir intranquilos. Sabemos que hemos hecho mal. Y eso nos hace sentir culpables. Entonces, eso deteriora nuestra relación con la persona a la que hemos hecho daño. La segunda cosa es, si nosotros no perdonamos, vamos a tener un sentimiento de amargura. Tal vez vamos a llegar a odiar a la persona, vamos a rechazar todo lo que venga de esa persona y vamos a guardar enojo en nuestros corazones. Entonces, eso va a provocar en nosotros amargura. Al no perdonar o no recibir perdón, estamos presos de esos sentimientos de culpa o amargura. Y nuestras relaciones cada vez se van a ir deteriorando más y más. Entonces, ¿por qué dejamos que las situaciones donde hay ofensa queden sin perdón? Saben, generalmente pasa eso por nuestro orgullo. No queremos pedir perdón porque pensamos que las personas nos van a pisotear al ver que nos están humillando. No queremos perdonar porque las personas van a ver debilidad en nuestra forma de actuar. Y van a aprovechar eso para volver a hacer lo mismo en otra oportunidad. Esa actitud orgullosa nos lleva a no querer hacer las cosas de acuerdo con el patrón de Dios. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4:26, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo interesante es que la Biblia no nos dice que no sintamos enojo. Lo que hagamos luego de nuestro enojo es lo que importa. Puedo enojarme por algo que me hayan hecho, pero no puedo llegar a pecar por ese algo. Ahora, ¿cómo llego a pecar? Cuando lo que hago después de mi enojo hace que la relación con la persona que me enojé se deteriore. Es decir, quedo con el sentido de culpa o con el sentido de amargura. Lo que dice en el pasaje es claro. Si tenemos algún problema que requiere que perdonemos o que nos perdonen, debemos solucionarlo lo antes posible. En el pasaje, Pablo usa una frase que nos da la idea que
nos muestra que si hay algo por lo que nos hemos enojado, debemos tratar de solucionarlo lo antes posible. Dice, antes de que se ponga el sol, antes de que termine el día, lo más pronto posible. Si dejamos que el problema quede inconcluso, como dice el versículo 27 del mismo capítulo 4 de Efesios, lo que vamos a hacer es darle lugar al diablo. Ahora, ¿se han puesto a pensar cuán fácil es comenzar a especular en cuanto a las motivaciones de la persona que nos ha hecho daño? Y claro, pensamos, el problema es que él siempre me quiere pisotear, o lo hace una y otra vez, porque no me quiere. Lo único que quiere es hacerme daño y muchas otras cosas más. Entonces especulamos y tarde o temprano eso lleva a deteriorar nuestra relación. Y como dice Pablo, damos lugar al diablo. Porque lo que deberíamos hacer según la palabra de Dios es solucionar el problema lo más pronto posible. Pero decimos, él o ella me ofendió. Entonces que venga a solucionar el problema, porque yo no tengo por qué hacerlo. O si estamos del otro lado, decimos, bueno, no creo que realmente le haya ofendido. Y si es así, entonces que venga y que me diga, porque no tiene la valentía. En ambos casos, la Biblia nos da la responsabilidad a nosotros. Hayan hecho algo contra nosotros, o nosotros hayamos hecho algo contra alguien. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora, Mateo 5:23 y 24 dice, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. En el primer pasaje vemos la responsabilidad de la persona ofendida de ir y resolver el problema. En el segundo pasaje vemos la responsabilidad de la persona que ha ofendido de ir y resolver el problema. Dios tiene un patrón muy diferente al nuestro. Es un patrón que excluye nuestro orgullo. Ahora, ¿se imaginan si funcionáramos en base a ese patrón? Si fuese así, los problemas se solucionarían pronto y no tendríamos sentimientos de culpabilidad o de amargura. Ahora, hay algo interesante que tenemos que notar. Los pasajes dicen claramente que el problema se suscita entre dos personas por una cosa, y eso es pecado. Si somos lastimados o nos lastiman, en medio hay un pecado. ¿Lo cometemos nosotros o lo cometió la otra persona? La persona que nos ofendió. Pero en medio de todo hay pecado. Mateo 6:12 nos muestra ese pecado como una deuda. Cuando alguien ha hecho algo contra nosotros, está en deuda. Cuando hemos hecho nosotros algo contra alguien, es una deuda. Una persona se ha hecho deudora a nosotros, o nosotros nos hemos hecho deudores a una persona. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una deuda? Obviamente tenemos que pagarla. Ahora, Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y que nadie ha alcanzado la norma que Dios ha puesto para la vida del hombre. Deberíamos ser perfectos, pero todos hemos pecado. Y saben, lo peor de todo es que nosotros tenemos una deuda. Y tenemos una deuda con Dios. Y esa deuda tiene que ser pagada. Y Romanos 6:23 dice que esa deuda es pagada con la muerte. Nosotros tenemos una deuda con Dios. Y esa deuda es cubierta con la muerte. Entonces,
¿qué significa el perdón? Significa que el costo de la deuda lo asume la persona que perdona. Con el ejemplo del principio, la persona que nos debía $1,000. Cuando nosotros le decimos te perdono, ¿qué estamos haciendo? Estamos cancelando esa deuda. Ahora, ¿quién asume el costo de esa cancelación? La asumo yo. Yo asumo el costo. Porque perdonar esa deuda a mí me cuesta $1,000. Cuando le digo a esa persona te perdono, le estoy diciendo lo que tú tenías conmigo ya no está más. El perdón es la cancelación de la deuda. El deudor no debe y no recibe su castigo. Si perdonamos, no esperamos que el deudor reciba el castigo por lo que hizo. Tal vez le traiga consecuencias, pero no va a recibir el castigo. No podemos decir te perdono, pero págame mis $1,000. O no me pagues, pero yo te voy a meter a la cárcel. Sería incoherente. No estamos perdonando al decir eso. No damos a la persona lo que se merece, le damos lo que necesita, perdón. El perdón es gratuito para la persona perdonada. Es lo que necesita la persona. Pero el costo lo asume la persona que está perdonando. Entonces, volvamos al problema que tenemos con Dios. Nosotros tenemos una deuda con Dios por nuestro pecado y debemos pagar esa deuda con nuestra muerte. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia dice que hay una forma por la cual podemos alcanzar el perdón de Dios, la cancelación de esa deuda. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos de Dios, hechos justicia de Dios en él. Y podríamos citar muchos otros más versículos. Y lo que la palabra nos dice es que hay una forma de alcanzar perdón. Hay una forma de que se cancele la deuda que tenemos con Él. Y saben, Él asumió el costo de la deuda que nosotros teníamos. Porque Dios mismo, en la persona de Cristo, pagó el precio, derramando su sangre en la cruz, muriendo en nuestro lugar. El mismo Dios hizo eso para que nosotros ya no seamos deudores. Esa es la esencia del verdadero perdón. Porque Dios tomó la iniciativa para perdonar a nosotros los pecadores. Dios asumió el costo y Dios perdonó esa deuda. Pero, ¿a quiénes perdona Dios esa deuda? Dice Juan 16:8 que el Espíritu Santo pone convicción en nosotros de nuestra condición de pecadores. Y entonces por su obra reconocemos que tenemos una deuda con Dios y accedemos a su perdón. Vemos nuestra incapacidad de pagar y entonces pedimos a Dios que nos perdone. Entonces Dios, en la persona de Jesús, asume el costo, porque Él recibe el castigo que nosotros teníamos que recibir por nuestros pecados con su muerte. Ya no recibimos la paga por el pecado, porque Él asume todo el costo. Ahora, hermanos, el perdón no es una cortesía. No solo es aceptar una disculpa. Podemos pensar que porque alguien nos pide perdón, nosotros tenemos que responder cortésmente y aceptar la disculpa, aunque no lo sintamos. No es que nos dicen perdón y entonces nosotros le decimos, no te preocupes, ya pasó. Ya me olvidé del asunto. Por lo menos con Dios no funciona así.
Porque cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, no nos dice, ¿saben qué? Está bien, no te preocupes, ya pasó, ya me olvidé del asunto. ¿Saben? Nuestro pecado ofendió a Dios. Y ese pecado fue cargado por Jesús en la cruz. Y no puede decirnos, no tiene importancia, porque el pecado nos ha separado de Dios. Reconozco mi ofensa contra Dios. Y Él dice, en Isaías 59:2, que eso ha hecho que Él oculte su rostro de nosotros. Pero porque nos ha amado y nos ha dado la capacidad de entender que le hemos ofendido. Y hemos visto nuestra incapacidad de llegar por nuestros propios esfuerzos a recibir su perdón. Él nos perdona. Y Él hace que su Hijo muera en la cruz. Y entonces Él cancela la deuda que nosotros tenemos con Él. Entonces, el perdón no es olvidar el asunto. El perdón es arreglar la situación. Dios arregló la situación a través de Jesucristo. Saben, olvidar no es el medio por el cual perdonamos. Por lo menos, no es el medio por el que Dios perdona. La palabra dice sí que Dios olvida, pero es el resultado de su perdón. Pero lo primero que hace Dios es arreglar la situación. En Miqueas 7, los versículos 18 y 19 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Dios primero perdona y luego olvida. Dios primero borra y luego no se acuerda de la ofensa. Primero cancela la deuda y luego no se acuerda más de ella. Cuando queremos perdonar, no podemos esperar que se solucione olvidando. Tenemos que afrontar la situación y llegar a cancelar la deuda. Solo así podremos perdonar de verdad. Y solo así vamos a poder perdonar cuando entendamos cómo Dios nos perdona. Aún así pecadores, ofendiendo a Dios, Él envió a Jesús para pagar el precio de nuestra ofensa. Por su amor, puso la solución a nuestro alcance. Debe ser también entonces nuestra actitud como personas a las que nos han ofendido. Debemos poner al alcance del ofensor la solución para que nosotros demos perdón. Cuando queremos recibir perdón, tampoco podemos esperar que se solucione olvidando. Y generalmente eso tratamos de hacer. Tratamos de suavizar las cosas sin pedir perdón. Tenemos que afrontar la situación y ver de cancelar esa deuda. Cuando queremos recibir perdón, tenemos que confesar nuestra ofensa. La confesión es decir lo que hemos hecho. ¿Saben? No podemos ir a la persona y decirle, oye, si te has sentido lastimado, perdón. Eso no es una confesión, porque le estamos diciendo, eres una persona que se ofende de todo. No podemos decirle a Dios, ¿sabes, Señor? Si te he ofendido, perdón. Eso no es una confesión, porque no estamos realmente convencidos de lo que hemos hecho. Una confesión es decir, he hecho esto y sé que está mal. Sé que te he ofendido, sé que te he lastimado. Es decir, lo que hacemos al pedir perdón es expresar lo malo que hemos hecho. Y también decir que no queremos volver a hacerlo. Si queremos relaciones saludables en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro trabajo, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, en la universidad, con los catedráticos, con nuestros amigos, en la iglesia, con los líderes, con los hermanos, en todo lugar, sea con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Tenemos que estar dispuestos a perdonar
y también deseosos de recibir perdón. Necesitamos el perdón. Dios nos perdona y nosotros debemos perdonar. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ese es nuestro referente para guiar nuestras vidas. Si hemos sido perdonados, ¿cómo no vamos a poder perdonar? Si hemos ofendido, ¿cómo no vamos a pedir perdón? Necesitamos perdonar y ser perdonados para no tener sentimientos de amargura o de culpa. Siempre está en nosotros la responsabilidad. Para perdonar o ser perdonados, todo tiene que partir de nosotros. Hermanos, no actuemos con nuestro orgullo. Además, solucionemos el problema lo antes posible, no dejando que el tiempo enfríe las relaciones, porque damos lugar al diablo. Entendamos que el perdón es la cancelación de una deuda. Y hermanos, cuando perdonamos, vamos a asumir el costo. No esperemos que luego de perdonar, la persona a la que hemos perdonado pague por lo que ha hecho. Y hermanos, si somos perdonados, no podemos volver a lo mismo una y otra vez, porque eso muestra que realmente no nos hemos arrepentido y no estamos conscientes de nuestra ofensa. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir en su palabra, siendo personas que quieren mantener relaciones transparentes, relaciones sin culpa ni amargura, para tener una vida plena en Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender, Señor, y podemos ver tu ejemplo de cómo tú nos has perdonado, cómo tú has asumido el costo por nuestro pecado. Te damos gracias porque sabemos que a través de Jesucristo hemos recibido ese perdón. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de esa forma, perdonando a las personas, asumiendo el costo y también pidiendo perdón. Te pedimos que tú nos ayudes a solucionar los problemas para no vivir con sentimientos pecaminosos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y que el Señor les bendiga en este resto de semana.